Agnit, Alonso y Zañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG, de la A a la Z. Es una presentación de Estado Diario. Hola amigas y amigos, soy Tamara Agnitz y les doy la más cordial bienvenida a este último episodio de la primera temporada, ¿o no? Aquí estoy junto a Manuela Zañartu, a Soledad Alonso, en este programa ESG de la A a la Z, en que lo hemos pasado muy bien. Así es. No solamente hemos aprendido, sino que también hemos disfrutado con la idea de transmitir estos conceptos que están detrás de esta perspectiva ESG durante estos 12 episodios. Como siempre, cada 15 días nos pueden buscar. Ya están todos al aire. Nos pueden buscar en YouTube, Spotify, Apple Podcast y, como siempre, en la plataforma de Estado Diario. Por cierto que, antes que se me olvide, porque vamos a llegar al final del episodio y no voy a alcanzar con el tiempo, agradecerle, por cierto, a todo el equipo, al tremendo equipo de Estado Diario que hace una producción fenomenal. Sí, muy agradecida. 100%. Muy agradecida y feliz de trabajar con ustedes. Bueno, entonces, como último capítulo, queremos cerrar con broche de oro. Y el broche de oro tiene que ver con algo que, a mi juicio por lo menos, marca de alguna manera la línea a todo lo que está después en términos de desarrollo sostenible, y que es el propósito. ¿Qué les parece? ¿Hablamos de propósito? Fantástico. Y a lo mejor partir, porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que es el propósito? ¿Por qué está tan de moda hoy día el propósito cuando hace algún tiempo hablábamos de misión, visión? Los que venimos del mundo de la gestión, en ocasiones a veces hasta como que se tiende a confundir o se cree que es lo mismo el propósito con la misión y visión, que son terminologías que marcaron toda una era en términos de planificación estratégica, por ejemplo. Entonces, me parece que es importante partir por ahí. ¿Qué es lo que es el propósito? ¿Cómo definimos el propósito? Más allá de lo que nos dice la RAE. Yo creo que hemos aprendido, como tú dices, a no confundirlo con la visión o con la misión, y es nada más que, en palabras simples, la razón de ser, de existir de una organización, más allá de la generación de las ganancias o de la rentabilidad económica, y define a la misión más profunda y trascendente de la empresa, enfocándose en el impacto que busca generar en su stakeholder, que es en general mejorar la vida de las personas. Es decir, la empresa ya vista como un aporte a la sociedad y no como una mera producción o una fábrica de ganancias, que no tienen nada de malo, digamos. Pero entonces el propósito va mucho más allá de lo que hace la empresa o de lo que produce o de los servicios, sino que responde un poco a la razón de ser. Y es lo que conecta con este tema del desarrollo sostenible, lo que conecta con los principios ESG, ¿cierto? Exacto, claro. No, y además yo quería acotar a lo que decía la Sole, que en realidad también está pensado en el largo plazo. O sea, el propósito también está mirando en más allá de la empresa y no en la rentabilidad inmediata, la ganancia del próximo mes, sino que hacia dónde vamos. Yo lo entiendo como una brújula al final para la organización, hacia dónde quieren ir y hacia dónde nos orientamos, y que sirve además de guía para todos quienes interactúan dentro de la organización, o sea, empleados, etcétera. Entonces, hace que se conecten, por ejemplo, los trabajadores. Cuando hay un propósito claro, es mucho más fácil instaurar la cultura hacia donde quiere ir la empresa. Por eso, como dice Manuela, a largo plazo. Claro, porque ahí la misión, visión era más como metas cuantificables, con esta visión que mencionaban ustedes hace un momento sobre la ganancia, ¿no? Es decir, cómo vamos a conseguir las determinadas ganancias. En cambio, el propósito
es el para qué existimos y qué es lo que queremos resolver en términos de desafío de sociedad. Esto que hemos hablado de esta mirada de largo plazo, de esta mirada de desarrollo sostenible para dejarle un buen planeta a nuestras futuras generaciones, hijos, nietos, en fin, es de alguna manera para qué está la empresa ahí. ¿Cuál es? Exacto. Y que de ahí debería venir como el cascadeo de todo lo demás. Sí, así es. Y yo creo que es algo que hemos empezado a tener además más conciencia en el último tiempo, porque en general, por ejemplo, si uno lo mira en el mundo startup, esto determina mucho la forma como se hace el negocio al final. Vienen a solucionar un dolor de alguien y hay algo más profundo que la sola utilidad, digamos, maximizar utilidades. Sí, ¿y de qué manera la definición de este propósito podría influir, para bien o para mal, en la acción estratégica de cualquier organización? ¿Qué creen ustedes? O sea, yo creo que como lo decíamos al principio, este propósito actúa como una guía. Brújula, una decías tú, ¿no? Sí, yo así me lo imagino un poco, porque si no uno al final es muy fácil desconcentrarse o desviarse por situaciones puntuales. Las empresas tienen crisis, hay un contexto, hay distintas situaciones. Cambiando. Exacto, y cuestiones circunstanciales que a uno lo pueden hacer desviarse de dónde poner la atención al final. Pero este propósito es algo que va más allá y que genera mucha cohesión. Entonces, desde el punto de vista de la estrategia, yo creo que es lo primordial. Es como la columna vertebral. Exactamente. O lo que te da como el soporte. Es como un faro que te va guiando hacia un objetivo común, ¿no es cierto? Te prioriza, por ejemplo, las iniciativas y en tiempos de crisis también resuelve problemas que se le plantean a la empresa cuando se ve tensionada por una u otra cosa, entonces tiene que adaptarse a este entorno cambiante y decidir sin renunciar a su propósito, ¿verdad? O tal vez redefiniéndole por un tiempo corto. Y tomando eso que tú dices, Sole, que es fundamental, el que te da, ¿cierto?, el por qué camino transitar. ¿Cuáles creen ustedes que son las acciones principales que debiese tomar una organización para definir su propósito? Porque también me ha tocado ver que hay algunas que se lo encargan a un tercero. Oiga, ¿me puede escribir una bonita frase de propósito? Que también entra ahí a parecerse mucho a algo que conversamos en uno de los capítulos anteriores sobre el greenwashing. O sea, de todas maneras, instalar una cultura corporativa. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo escribimos un propósito? ¿Cómo llegamos a definir para qué existimos? Pensamos ¿Es porque lo que se le ocurre empresa. al gerente general? No, es decir, pensamos la empresa entre todos. ¿no es Entre cierto? todos. Qué importante lo que Entre dice todos definimos y la pensamos. ¿Para qué existimos? ¿Qué vamos a aportar? ¿Y qué esperamos en el largo, en el mediano y en el corto plazo? ¿Y quiénes son todos, Manuela? Stakeholders. Stakeholders. Tú, claro, por Claro. supuesto. Inversionistas, los empleados, clientes, reguladores. Los sociedad en trabajadores, general, la sociedad en los general. trabajadores que en general ahora se conectan mucho con el propósito de la empresa y con los valores que De la hecho, empresa. hay un concepto que yo lo aprendí hace poco que se llama Employee Advocacy. No tengo idea en español si existe porque en inglés hay mucho término que es único. Sí. Así que hay que decirlo en inglés nomás. Pero es esto, es este como compromiso de los empleados con la empresa y además muchas veces ellos hablan a favor de la empresa. Es tanto su identificación con el propósito que se sienten libres y motivados de hablar de su empresa. Así es. O sea, Y- podríamos decir que hay una relación muy estrecha entre el propósito y la construcción de cultura. Así es. Exactamente. Porque Sí. una vez que está definido entre todos, como ustedes decían, el propósito, entonces ya se puede ir permeando y construyendo una cultura de integridad y una cultura corporativa que sea sólida y robusta para que cuando vengan tiempos de crisis o este entorno permanentemente cambiante y móvil, ¿no es cierto? Entonces la empresa sepa y no se pierdan las aguas. Y digamos. además que yo creo que, a ver, durante
mucho tiempo, o sea, antiguamente uno veía empleados que a veces entraban a una empresa y se quedaban, hacían su vida ahí, 20 años, 30 años. Yo estaba en empresas donde dan premio a personas por estar 30 años, 35. Yo estoy en una de 45 años. Claro, y te regalaban un reloj. Exactamente, y muchas veces se habla del propósito como para la retención de talento, etcétera, pero hoy día los propios empleados buscan también eso. Cuando uno va a una entrevista de trabajo, busca saber ¿qué dónde es lo que conectas. está pensando la empresa? ¿Qué me va a ofrecer? Pero no solamente en términos que a mí me beneficie personalmente. Y hay más sino libertad. ¿Cómo va a contribuir a la sociedad y de acuerdo a los valores que yo tengo? Porque si se produce ahora, sobre todo en el profesional joven, que si no empatizan con el valor, por ejemplo, que ellos creen que cualquiera, digamos, de los que tengan, entonces simplemente no la quieren a la empresa. Oye, entonces, ¿qué les parece si damos algunos ejemplos concretos de propósitos que son como atractivos o que pudieran, o a lo mejor a ustedes se les ocurre alguno ¿Empresa, por ejemplo? Claro, de propósitos de empresa que han definido en un, no quiero decir eslogan, pero en una frase su propósito y que con eso han logrado atraer talento o también no solamente atraer, pueden provocar lo contrario, ¿no? Sí, O provocar adhesión del consumidor. A mí me encantó la de los anteojos, la Warby Parker, que dice ofrecer anteojos con estilo, dice, y a precio justo y hacer bien en el negocio. O sea, es una empresa que vende anteojos que pueden ser de estilo, de moda, digamos, pero también con una sostenibilidad social. Entonces, si tú compras un par, ellos le donan a una persona que necesita un par de anteojos. Entonces, ahí uno siente que está contribuyendo a la sociedad y no por eso dejando de lado el anteojo de moda que le gustó, digamos, que es algo muy humano, digamos. Exacto. Yo creo que hay otra marca, Patagonia, por lo menos se me viene a la cabeza, que es ropa lo que venden, pero siempre ha tenido un compromiso con el medio ambiente muy, muy fuerte. O sea, siempre uno ve a la marca con un fuerte compromiso de identificación con la preservación del medio ambiente. Uh-huh. Y para que nos escuchen y nos ven, sepan de qué hablamos cuando decimos el propósito de Patagonia, podríamos decirles que ellos definieron construir el mejor producto, no causar ningún daño, usar los negocios para inspirar y llevar a implementar soluciones a la crisis ambiental. Tal cual. O sea, ellos se definen como con esta cosa como más integradora, Exacto. más colaborativa, más de identificar las conexiones que hay entre cada acto que toma la organización. Y yo creo que eso que bien nos hace, no solamente a las empresas, a los seres humanos también, de cuál es la responsabilidad que tenemos al hacer o dejar de hacer algo. Lo mismo le pasa a las empresas. Entonces, en esta declaración de propósito, finalmente, lo que las empresas declaran es que están lo suficientemente bien conectadas con su entorno, sus stakeholders, sus trabajadores, en fin. Y en el caso de Patagonia puntualmente, que no lo conozco demasiado, pero se me viene de inmediato la idea de los liderazgos y qué importante es al interior de las organizaciones que los líderes estén realmente comprometidos con esto y haya coherencia y consecuencia. Y en el caso de Patagonia, su fundador era como bastante así activista en estos temas, entonces... Sí. Oye, pero vengamos, o sea, vengamos a Chile. Volvamos a Chile y tenemos tenemos algunos ejemplos que por lo menos a mí me gusta mucho el de Copec. Ajá. No sé, Sole, si tú lo tienes por ahí, el de Copec. Sí, el de Copec dice, existimos para potenciar el desarrollo económico, el desarrollo y el movimiento de las personas, las empresas y el país. Entonces tienen un propósito que es influir en el desempeño y la reputación de la empresa. ¿Y Copec, ¿y en qué parte el propósito habla del petróleo, de la gasolina, del diésel? En ninguna parte. En ninguna, ¿verdad? Sí. En ninguna parte, ¿no es cierto? Sí. Así es, es un muy buen ejemplo. Ahora, ¿cómo Copec habrá construido este propósito?
Habría que preguntarle. Lo Yo más creo probable es que no se lo encargaron a un estudio jurídico Exacto. para No. que se les diera la Tienen que linda haber frase. hecho una disquisición muy un profunda. seminario entre ellos, ¿no es cierto? Un encuentro, una jornada de reflexión para poder llegar a eso y no, o a lo mejor ya estaban transitando antes de la... Sí, yo creo que... En las energías renovables, porque estoy pensando, por ejemplo, un caso que comentamos acá de muchas distribuidoras de petróleo que con la guerra de Ucrania se vieron tironeadas con esta cosa de dejar a Europa sin calefacción y gas o digamos mitigar el riesgo ambiental. Entonces muchas tuvieron que optar por redefinir el propósito en el sentido de decir vamos a privilegiar no dejar a la población sin calefacción, pero nos comprometemos paralelamente con energías renovables y limpias, con programas y todo. O sea, es una forma de, si tienen el propósito, es lo que decíamos delante, o sea, si tengo un propósito claro, en tiempos de crisis lo manejo mucho mejor y me guía mucho mejor. Claro, porque además tienes a los propios trabajadores bastante más alineados detrás de un objetivo que es como más loable, sí. No sé. Sí, yo a propósito de tu pregunta, Tamara, de cómo habrán llegado al propósito, yo creo que en ciertos casos las empresas pueden llegar espontáneamente al propósito, cuando es muy evidente. Y en otros casos a lo mejor requiere mayor esfuerzo y buscar en el fondo exactamente esto que genere orientación y cohesión. Y acá me voy a salir totalmente del libreto, pero les voy a poner un ejemplo que una vez escuché en una charla de publicidad que me llamó mucho la atención y se me quedó grabado. Ella a propósito de Coca-Cola. Coca-Cola no vende bebidas ni gaseosas. Coca-Cola vende felicidad. Claro. Y no tiene que ver a lo mejor exactamente con lo que estoy hablando, con lo que estamos hablando en temas de desarrollo sostenible, etcétera, pero el propósito hacia dónde va o qué solución da esta empresa, hacia dónde quiere llegar, puede requerir a lo mejor instancias de Mucho discusión, tiempo. exactamente, Claro, más profundo de hecho, que... yo reconozco que me encanta la Coca-Cola y me siento feliz cuando tomo un vaso. Oye, Manuel, a propósito de lo que tú mencionabas, que hay algunos propósitos que pueden ser como muy naturales o que salen espontáneamente, y en Chile tenemos algunos ejemplos también bien cercanos, como Algramo o Sí, Triciclos, que Algramo. nacen incluso con un propósito muy identificado antes de la primera acción como Por ejemplo, empresa. Triciclos dice trabajar por un mundo libre de basura. O sea, el propósito de ello es sacar todos los residuos de plástico, gestión de todo lo que se bota y que se demora tanto en degradarse. Entonces, trabajan por limpiar el planeta de basura y además... en la economía circular, que es algo bien Claro, importante. entonces para cumplir ese propósito no lo pueden hacer ellos solos. Exacto. O sea, necesitan involucrarse en acciones colaborativas con otros, Exacto. como por ejemplo en temas de educación. Porque no es que Triciclo se dedique a recoger basura y a esconderla o desintegrarla, sino que en la definición de ese propósito lo que están haciendo, están convocando a muchos más actores para que en conjunto se logre cumplir un desafío planetario. Exacto. O sea, la basura es un problema que nos tiene hasta el cogote a todos. Sí. En los Y en océanos, en el agua dulce y también lamentablemente en la tierra. O sea. Sí, en el caso de Triciclo es bastante evidente porque en el fondo tiene que ver además con todo este tema de desecho y basura. Pero el caso del gramo también es muy bonito, yo lo tengo anotado acá al propósito. Dice, entregar productos de calidad a precios justos y en cantidades exactas, qué importante, contribuyendo a la economía familiar y reduciendo el impacto ambiental. O sea, también para cumplir ese propósito, Algramo tiene que hacer mucho más que vender arroz, digamos. Exactamente. Son acciones como más colectivas. Y en cantidades exactas, eso me encanta. Yo porque creo que tiene además que algo que rescato es que es mucha conexión con sus clientes. Entender exactamente cuál es la necesidad. Es como cuando uno compra un remedio que de repente uno necesita 3 pastillas y hay que comprar la caja de 30, claro. Acá hay una conversación con sus clientes, claramente. O sea, escuchar a su stakeholder, que es una de las formas que decíamos de tener un propósito claro en la empresa. Sí. Y también cosas que hemos hablado en episodios anteriores de la necesidad de ir
de ser coherente, ¿no? Entonces, una vez que se declara un determinado propósito, de ahí hacia abajo tiene que estar todo en línea. Tú no puedes declarar un determinado propósito y establecer, por ejemplo, metas que sean a la antigua, que sean única y exclusivamente pensando en la consecución de algo económico. Claro. Metas Tienes que cuantitativas. alinearlo al propósito de los incentivos, porque Exacto. si no los alineas al propósito... Yo creo que estamos en un proceso de evolución del concepto de propósito, pero además del fin mismo de las sociedades, de las compañías. Porque no sé si a ustedes les habrá tocado, pero a mí muchas veces me ha tocado que citan a, ¿cómo se llama? Milton Friedman, que el propósito de las empresas es maximizar las utilidades. O sea, es totalmente centrado en los accionistas, la teoría del shareholder al final. Claro. Pero esto ha ido evolucionando y yo creo que las empresas existen en un tiempo y en un espacio. Y eso ha ido cambiando. Y hoy día los requerimientos, el rol que esperamos de las empresas es distinto que el que esperábamos a lo mejor 50 años atrás. Claro, Hoy si día, 50 años atrás hubiéramos dicho yo espero que la empresa aporte algo a la sociedad, contribuya, yo creo que te habrían mirado como que te bajaste de una galaxia. Pero ahora son cosas que con el tiempo se repiensan por la sociedad y por lo tanto empuja a las empresas a actuar de mejor forma. Sí, un poco lo hemos conversado también en episodios anteriores de esto que las miradas van evolucionando dependiendo de las distinciones que nosotros hacemos y que la sociedad también hace. Situaciones que antes no la veíamos como anormal, hoy día nos parecen incomprensibles. Entonces, esto de que una empresa solamente piense en que tiene que obtener ganancias de última línea ya, claro, con esta mirada de desarrollo sostenible, con esta mirada ESG, da cuenta que tienes que hacer un equilibrio para... porque si no, no vas a sobrevivir en el tiempo, porque tus competidores, que si te interesan, empiezan a diferenciarse y empiezan a tomarse en serio estos conceptos ESG y de desarrollo sostenible. Entonces te quedas abajo, te puedes quedar abajo de la micro o te puedes ir a la quiebra. Sí. ¿Y qué se les ocurre a ustedes algún consejo que les podamos dar a las organizaciones, fundamentalmente a las empresas que están por lo menos interesadas en querer encontrar su propósito? ¿Qué se les ocurre que les podríamos decir como mensaje? Bueno, lo primero que a mí se me viene a la cabeza es que esto no es NASA, o sea, no es... No, puede ser muy sencillo. Rocket science. Así yo creo que claro. saber leer bien el entorno en que estás inserto y donde estás operando. Porque si no lees el entorno, no escuchas a la comunidad o a los stakeholders, entonces no vas a poder legitimarte socialmente y operar en esa comunidad. Así es. Bueno, ahí... sería un consejo. Claro, las empresas que hoy día están como más de avanzada en esta mirada o este enfoque de sostenibilidad tienen un diálogo y una comunicación muy estrecha con cada uno de sus stakeholders para obtener esta licencia social que tú mencionas, Sole. Pero las que están incluso un poquito más allá, hoy día, y que me hace mucho más sentido en la construcción de propósito, es todos por igual. O sea, empresa en conjunto con las comunidades, en conjunto con sus proveedores, en conjunto con sus clientes reguladores, resolviendo un determinado desafío de sociedad, como puede ser temas de género, por ejemplo, o cambio climático, o qué sé yo. Porque antes la empresa llegaba y se instalaba en un lugar, pero en un lugar donde a lo mejor hay comunidades originarias, ¿no es cierto?, donde hay otra cultura y donde lo que le daba a la empresa seguramente no era lo que necesitaba la comunidad. Entonces, incluso mirándolo desde la perspectiva de que la empresa lo que busca puede ser maximizar las utilidades de sus accionistas o sus socios, incluso desde esa mirada, si uno quiere que esas utilidades sean sostenibles en el tiempo, hoy día no hay otra alternativa que considerar y conversar con los stakeholders. Es la única manera de que esto sea sostenible en el tiempo. Incluso desde el punto de vista económico, como dice Manuela, exacto, porque
¿cómo se calcula el valor de una empresa? Como el valor presente de los flujos futuros. Si es que te quitan la licencia social, tus flujos futuros van a ser cero y por lo tanto tu valor actual se va a limitar ¿a qué? A la suma de tus activos. Exactamente. Cuando hoy día sabemos que el valor de una empresa es mucho más que eso, es su valor de marca, su reputación, y en la medida que hay, ¿verdad? Una perspectiva de que esos flujos futuros van a ser estables, por supuesto que el valor presente se ve mucho más, mejora. De todas maneras. Claro. Es que yo creo que además, desde otro punto de vista, antiguamente una empresa, si ya cumplía con la legislación mínima que le pedía operar, ya estaba ok. ¿Ya? Hoy día eso es lo mínimo que se espera de una empresa, claro, lo que mínimo que esté cumpliendo, mínimo. pero en realidad tanto los inversionistas como los clientes, los empleados, comunidades, nos esperamos mucho más. Hay un rol social que las empresas están llamadas a cumplir. Y yo creo que ahí está el desafío, lograr despertar eso en muchas empresas que yo creo que les da temor todavía. Moverse. Sí. Retomando un poco esto que yo les preguntaba de cuáles son los consejos que les podemos dar. Ya, lo primero es estar conectados. ¿Qué más? ¿Qué más les podríamos decir a las empresas que quieren embarcarse en este camino de identificar y definir su propósito? ¿Qué otra cosita les podríamos decir? Yo creo que perder el temor de salirse de lo típico y mirar, porque hay muy buenos ejemplos. Yo hoy día en la mañana estaba leyendo, por ejemplo, una entrevista a uno de los fundadores de Whole Foods. No sé si conocen este supermercado, es un supermercado, una cadena muy grande en Estados Unidos, que dedicado como a productos de bienestar, ¿ya? Productos que son más saludables, etcétera. Y ellos partieron con ese propósito, digamos. Y hoy día son una tremenda cadena. Y ellos dicen, claro, yo podría haber hecho esto pensando en el cliente como un medio para ganar más. Pero en realidad los involucraron, los sumaron y finalmente hoy día es una tremenda empresa, sostenible, muy admirada, respetada. Entonces yo creo que vale la pena hacer esta investigación, mirar qué está pasando al lado y atreverse. Uh-huh. Qué importante me parece a mí, también en esa línea, ver el contexto global, porque aquí en Chile estamos al fin del mundo, ¿verdad? Y muchas veces creemos que somos muy especiales cuando todas las olas llegan acá. Entonces, claro. También mirar qué está pasando afuera, salir de la cajita donde estamos encajonados y mirar qué está pasando afuera y cómo lo están haciendo. Y Europa ahí llevan un poquito la delantera, ¿no? En lo que es el propósito, tienen como muy firme. Y en regulación. En regulación, sobre todo de la debida diligencia, de la reportería. En enero de este año se aprobó una legislación mucho más exigente que amplió también el espectro de las empresas que tienen que reportar y los estándares son bastante altos para que los consumidores sepan y tengan información, no solamente los inversionistas, sino que todos, como decías tú, Tamara, delante, sino que no solamente el inversionista, sino que toda la comunidad y el consumidor, que va a ser el que va a llegar el producto al final, sepa que lo que está dicho ahí es real. Sí. Entonces es tremendamente importante. O sea, sigue vigente el Pacto Verde. Y hay otra directiva también de la Unión Europea que se espera que se apruebe luego, es una directiva del Parlamento europeo que va a obligar a las empresas a reportar de manera más clara todos sus compromisos que tienen en derechos humanos y con el medio ambiente. Ahí está la parte social y el environment. Sí, y otra de las cosas que, como para quitarle un poco la ansiedad a las empresas, es que no es que cada empresa tenga que resolver o hacerse cargo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, sino que cada una, en función de la actividad en la que está embarcada y en el estado de desarrollo que esté su organización, puede decidir con cuál se va a comprometer más o cuáles son las acciones concretas que va a emprender para colaborar en la consecución de alguno de 1, 4, 3, da igual, pero no tienen para qué abrumarse pensando en que tienen que
cumplir con los 17 objetivos. Claro, No. uno podría decir a lo mejor que este propósito ilumina a lo mejor 1, 2, 3, los que sean objetivos de desarrollo sostenible. Y lo mismo pasa, yo creo, con los criterios ESG que Claro. hemos hablado. Las empresas no tienen, yo creo que no es realista pensar que las empresas van a hacerse cargo en paralelo y al mismo tiempo de No. todos los ámbitos. Es Y de todos los imposible. problemas de la humanidad. Exactamente. O Sí. sea, yo creo que en el fondo es algo progresivo. Lo importante es que se vayan sumando, que todas se vayan sumando y vayan contribuyendo con su granito de arena a los propósitos y a los Y objetivos. que sea, de yo creo desarrollo que sostenible. coherente también, porque lo que yo creo que los clientes hoy día no perdonan es que haya un compromiso muy fuerte con un tema puntual y en realidad uno se da cuenta que no es algo integral dentro de la empresa, Claro. y que Eso es no es tener un peligro, propósito claro y un peligro o de- disgregado el liderazgo. no sé. de lavado de imagen al final, de greenwashing. Cuando uno ve que no es sistémico, que no es integral, es lo peligroso. Yo creo que uno puede avanzar lentamente, progresivamente, pero ir avanzando, irse sumando. Oye, les tengo una mala noticia. Se acabó No el nos tiempo. digas que se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, pero les tengo una muy buena Buena noticia noticia. después. Vamos a volver. Vamos a volver con una segunda temporada. Estén atentos, les vamos a avisar cuándo. Pero nos vamos a preparar para que la segunda temporada venga más recargada, con más temas entretenidos y que sean de utilidad no solamente para las empresas, sino que para, como dice la Sole, los ciudadanos de a De pie, pie. ¿cierto? Que al final todos somos ciudadanos de a pie. Exacto. Entonces, nada, pues ha sido un gusto compartir sobre todo con el equipo, el Sí. tremendo equipo de Estado Diario que está detrás de cámara, pero que son los que hacen posible esta iniciativa que partió como un sueño, ¿cierto? Como una conversación de amigas. Como una aspiración, Exacto. podríamos hacer algo y al final se Y aquí terminó estamos. transformando en un Con programa 12 episodios más que contundente. ya están al aire y que, nada, será hasta la próxima. Nos vemos y no olviden escucharnos en Spotify, Apple Podcast y, por supuesto, en YouTube. Muchas gracias y hasta la Nos próxima. vemos. Nos vemos. Chao. Agnit, Alonso y Sañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG, de la A a la Z. Es una presentación de Estado Diario.